en el sentido de que el indicador nos sirve para indicar, para mostrar, para señalar una determinada situación, un determinado hecho, un determinado fenómeno, no se olviden eso. Entonces, si quieres saber cómo está la calidad, utiliza un indicador. Cómo está la enfermedad X en cierta población, utiliza un indicador. Cómo está el desempeño de los estudiantes, utiliza un indicador. Cómo está el ingreso de los profesionales en salud, utiliza un indicador. Cómo está la muerte, cómo se está manifestando la muerte en la población, utiliza un indicador. Ya viene entonces el nombre de indicador, porque te indica, te señala, te muestra un determinado fenómeno o evento relacionado con la salud. Y otra cosa que habíamos indicado es que los indicadores van a variar de una población a otra población. O van a variar dentro de la misma población, pero en el tiempo. Podría ser que el mes de noviembre hayan habido un número determinado de casos de COVID en el departamento de Cochabamba y en diciembre va a haber otro número, probablemente sea mayor, ¿no? Ya están empezando a aumentar los casos. Y es por eso que los indicadores ya se los define también como variables. La OMS lo define así, ¿no? Son variables que sirven para medir los cambios. Entonces el indicador es una variable, porque va a variar. Va a variar de un contexto a otro o va a variar en el tiempo, en el mismo contexto. Entonces, si se han dado cuenta, estamos hablando de indicadores que se van a expresar en números, ¿no? En números o en frecuencias, vamos a decir. Entonces, tenemos un primer grupo de números, de indicadores tipo frecuencias absolutas. Entonces, estos son solamente números. Son solo números que los vas a recabar de los distintos registros que se tienen, ¿no ve? Número de estudiantes, número de docentes, número de partos atendidos el día de ayer, 10 de diciembre en el Hospital del Norte, el número de fallecidos el día de hoy por COVID en el departamento de Cochabamba. Entonces son solamente números, las frecuencias absolutas. Esto está claro. Entonces ahora estamos viendo los indicadores que no son solamente números absolutos, sino que es el resultado de relacionar matemáticamente dos o más números, ¿no? Para eso hacemos una identificación del numerador, del denominador y agarramos una constante. Y ahí habíamos indicado que vamos a ver tres tipos de indicadores como frecuencias absolutas. Las razones, las proporciones y las tasas. ¿Y por qué lo he resaltado las tasas? Porque son las medidas más importantes en epidemiología. ¿Y por qué es importante? Porque mide riesgo, mide probabilidad, mide la dinámica de la enfermedad en una población en un determinado tiempo, ¿no? Por eso decimos las medidas más importantes en epidemiología como indicadores son las tasas. Hasta ahí creo que quedó claro. Acá tenemos algunos ejemplos. Como les decía, los indicadores tipo frecuencias absolutas, solo números, y los indicadores tipo frecuencias relativas relacionados, 96%, ¿no? Ahí hay una relación. Acá también hay una relación. Un hospital por 693,000 habitantes. Eso es una relación. ¿Qué debe tener un indicador? Cuando hagan la tarea que están haciendo sobre los indicadores del municipio de Entre Ríos, no se olviden, mencionen el hecho. ¿Qué cosa van a calcular? Porcentaje de esto, razón de esto, ¿no es? Siempre. Hay que referirse a una población de Entre Ríos, la población total, población de fallecidos, población de nacidos vivos, población de hombres, de mujeres, pero todo va a estar referido al municipio de Entre Ríos. El lugar, acá está claro, municipio de Entre Ríos.
El tiempo, 2019 es el ejercicio, ¿no? Y luego, resultado del cálculo que van a hacer, de las operaciones matemáticas que van a hacer, les va a salir el valor. Entonces, deben nombrar así los indicadores. No pongan solamente como en muchas ocasiones se ve, no directamente. Razón igual el número, no, pónganlo. Razón de masculinidad en la población general del municipio de Entre Ríos, año 2019. ¿Cuánto había sido el valor? 0,99 o 99 por 100. Interpretas, ¿qué quiere decir? Que existen 99 hombres por cada 100 mujeres en este caso. ¿Qué componentes debe tener todo indicador? Un evento, lo que quiero mostrar. Quiero mostrar morbilidad, masculinidad, feminidad, natalidad, algo quiero mostrar. Eso va generalmente en el numerador. En el denominador va la población donde se va a presentar este evento, ¿no? Sobre todo en las proporciones y en las tasas va eso. La población en donde se va a presentar este evento. Entonces, en el ejercicio que están haciendo, esta población es población del municipio de Entre Ríos, ¿no ve? Constante. Los que tienen constante, ¿qué varía? Variable, que puede ser 1, 10, 100, 1000, 10,000, son las razones y las tasas. Ahí puedes utilizar cualquiera de estos números dependiendo del valor que obtengas. Pero en el caso de las proporciones, la constante siempre es 100. No se olviden, para las proporciones la constante siempre es 100. Y también habíamos indicado que para muchos indicadores ya hay acuerdos a nivel internacional y las constantes ya están establecidas. Alguien me preguntaba, creo, hace varias clases, me decía, ¿y cuánto vamos a utilizar? Entonces, para utilizar las constantes, primero piensen, ya está establecida la constante. En el caso de las proporciones, sí, siempre va a ser 100. Y en el caso de las razones y las tasas, para algunos sí está establecido. Para algunos, por ejemplo, la razón de mortalidad materna utiliza una constante de 100,000. La razón de mortalidad materna utiliza una constante de 100,000. Entonces, estés donde estés en Cuchumuel, estés en Cochabamba, estés en Tarija, estés en la China, en la India, donde sea, la constante para la razón de mortalidad materna va a ser 100,000. Ya, por el otro lado tenemos otros ejemplos, las tasas, por decir. La tasa de mortalidad infantil también ya está con una constante acordada que es 1000. En cualquier parte del mundo, la tasa de mortalidad infantil va a tener una constante de 1000. Entonces, ese es el primer parámetro que deben tener en cuenta para ver y qué constante utilizo. ¿Cuál es el segundo parámetro? El segundo parámetro es que tienes que utilizar la constante que te permita ya hacer que tu resultado sea comprensible. Porque ya les dije, en términos prácticos, el indicador no es solamente para que tú le presentes la tarea al docente o cuando trabajes hagas tu cálculo y te lo guardes en tu computadora, ¿no? No, el indicador tiene que ser un instrumento de gestión, un instrumento de negociación, si se quiere. Entonces tienes que negociar con tu indicador y muchas veces vas a negociar con gente que no es del área de la salud. Vas a negociar con alcaldes, vas a negociar probablemente con representantes de la población, vas a negociar con representantes de las organizaciones sociales, de los sindicatos, gente que no es del área y a veces no tiene, digamos, un nivel educativo más allá de ser bachiller. Entonces necesitas comunicar el indicador para que te entiendan. Entonces, en base a esos parámetros, tu indicador comprensible y comunicable, utilizarás la constante más
adecuada para que te permita que tu indicador sea pues fácil de entender, fácil de comprender y fácil de comunicar. Porque no es lo mismo decir 0,0001 por 10 a decir 1 por 100,000. Una vez más fácil es lo segundo, más fácil de entender. Se muere una mamá se muere por cada 10,000, por cada 100,000 nacidos vivos. A eso sí te van a entender. Por cada 100,000 nacidos vivos se muere una mamá. Como en Bolivia nacen tantos miles, ya puedes saber incluso cuántas mamás se han muerto. Esa es la constante. Y finalmente, el indicador también tiene que servirnos, como ya es recalcado, para llevarlo a la realidad, a la práctica. Indicador que se calcula y se queda en el computador, en el archivo, no tiene sentido. Entonces hay que llevarlo a la práctica, el indicador, y para ello hay que interpretarlo. Y en nuestra vida cotidiana todo interpretamos nosotros. Pero no interpretamos, como muchos piensan, de acuerdo a nuestras convicciones propias, ¿no ve? Directamente, si no es de acuerdo a nuestros paradigmas. Siempre comparamos con algo, con un modelo, con un mapa, con un patrón, comparamos para interpretar. Aunque no se den cuenta ustedes, si ustedes están viendo ahorita, digamos, un reloj y ven y dicen, ese es un reloj. Ustedes están interpretando la realidad, están diciendo que ese es un reloj, pero ¿cómo están llegando a esa conclusión de lo que están viendo es un reloj? Lo están interpretando a través de un modelo que tienen en su cabecita, donde dice que un aparatito que tiene estas características, este numerito se coloca en la mano o se pega a la pared, marca la hora y todo, ese se llama reloj. Eso está en su mente de ustedes. Por eso ustedes pueden decir, ese es un reloj. Siempre interpretamos las cosas en base a teorías, modelos, mapas, patrones, etcétera. Siempre. Nadie puede decir, no, mentira. Todos interpretamos en base a modelos. En este caso lo mismo. Necesitamos interpretar el indicador. No puede quedarse archivado por ahí. Entonces, para interpretar necesitamos un parámetro o estándar. Desreferencia. Ya para decirle al alcalde, es mucha la muerte. Para decirle al alcalde, faltan licenciadas. Para decirle al alcalde, hay que construir un servicio de alimentación. Para decirle al ministro, falta dinero para nutrición. Para eso es el indicador, pues. No, para eso, para que interpretes y digas, falta, sobra, es mucho, hay deficiencia. Eso es lo que quiere escuchar el alcalde, que hay muchos niños desnutridos. Eso quiere escuchar. Que hay muchas madres anémicas, que se están muriendo muchas. Eso quieren escuchar ellos. Entonces necesitas el indicador, llevarlo a la práctica. ¿Y cuáles son los parámetros estándares para interpretar? Los valores normales, pero en epidemiología y salud pública no hay normales, valores normales. No es normal que uno se muera. Normalmente, ¿cuántos deberían morir por COVID? A ver, esa pregunta siempre nos hacemos. ¿Y cuántos deberían haber muerto por COVID en Bolivia? Alguien dirá, no, pues como es población pobre, desnutrida, mal educada. No, pues hartos tenían que morirse, dirá pues alguien, ¿no ve? Pero ¿qué es ese harto? Mucho. Y alguien de esta lógica dirá, nadie merece morirse por una enfermedad. Otro dirá, ¿no ve? Entonces, no hay valores normales que nos permitan decir, es normal que se mueran tantos. Claro, tal vez desde un escritorio es fácil decir es normal, pero si el que se ha muerto es el familiar del que está en el escritorio, a ver si dice que es normal, ahí cambia la situación. Ya no va a decir normal, ¿no? Porque el que se ha muerto es su familiar. Entonces, no utilizamos valores normales o esperados en epidemiología y salud pública. ¿Qué utilizamos? Recomendaciones. Hay recomendaciones. Y las recomendaciones pueden ser internacionales o también pueden ser nacionales. ¿Ya? La cosa es que hay recomendaciones. Los ministerios de salud, la Organización Panamericana, la Organización Mundial,
la ONU, la UNESCO, UNICEF, etcétera, sacan recomendaciones internacionales y te dicen hasta dónde es tolerable una determinada situación. Como les comentaba hace varios días, ¿no? ¿Hasta cuánto consideramos que debería ser el valor de los recién nacidos con bajo peso? Hasta 5% nos dicen, ¿no? Cuando es más del 5% ya tienes que preocuparte. ¿Hasta dónde es deseable esto? Entonces te van poniendo recomendaciones. En los mismos países a través de sus ministerios o las instituciones internacionales, les decía OPS, OMS, UNFA, UNESCO, ONU, etcétera, sacan recomendaciones. ¿Ya? Y también a veces los ministerios. A nivel nacional, un ministerio dice, la desnutrición no debería ser superior al 10%. Listo. Si tú tienes 12, estás por encima. Hay mucho. A veces también nos planteamos metas. Ustedes se han debido plantear metas, ¿no? Alguna vez. Han dicho, en este examen me voy a sacar mínimo 80. Y te preparas para sacarte 80, ¿no? Esto debería ser lo lógico. Eso debería ser lo esperado, eso debería ser lo racional desde mi punto de vista, ¿no? Uno debería plantearse metas y decir, este año mi promedio de todas las materias va a ser 80 mínimo y te preparas para 80. Y no como otros, no, a ver, veremos qué pasa. Si me va bien, tal vez me va mal. Y esos justamente son los que acaban mal. Otros que se plantean las metas, no dicen, mi meta es aprobar. ¿Con cuánto? No sé, pero es aprobar. 51 o 90 es lo mismo. Y le achuntas a lo mínimo, ¿no ve? Que es 51. Entonces, en salud hacemos lo mismo. Nos planteamos metas, ¿no? Y decimos, la tasa de mortalidad materna, perdón, la razón de mortalidad materna lo vamos a reducir al 50%. Está en 160, lo vamos a reducir en los siguientes 5 años al 50%. Entonces tiene que reducirse al 80%. Mira. Así hablamos de anemia, de desnutrición, de hipovitaminosis A, etcétera, etcétera. Y con eso nos comparamos, cómo estamos según la meta. También nos comparamos con los mejores. ¿No? Agarramos una lista y decimos, a ver, ¿cuál es el promedio más bajo de desnutrición en Bolivia según municipios? Ya encuentras Colcapira, ¿cuánto había sido? 8%. 8% de desnutrición crónica en menores de 5 años en Colcapira. Ese es el valor más bajo. Ya, bien. ¿Cuánto tengo yo? 40, 5 veces más. Estás mal. ¿No ves? Estás mal. Si el mejor tiene 8 y tú 40, estás mal, pues. Empiezas a trabajar para bajar. Podemos agarrar también los mejores valores o los mejores promedios, ¿no? Hasta ahí queda entonces el parámetro estándar. Ahora veremos cada uno de los indicadores, eso seguramente ya lo han hecho la tarea. Estas son las fuentes, ¿no? Ustedes pueden sacar datos de las fuentes oficiales, de las fuentes que existen en los establecimientos de salud, porque en los establecimientos se genera información, en las instituciones como el CERESI que genera información de forma diaria. Y si no hay esa información, tú tienes que irlo a buscar. ¿Cómo la vas a buscar? Haciendo investigación, haciendo encuestas, si no hay. Si no hay, haces encuestas. Pero de alguna parte tienes que conseguir información para construir indicadores. No puedes inventarte información. Lo que puedes crear son indicadores. Pero los datos primarios, la materia prima, tienes que obtenerle de alguna parte. Acá tenemos este municipio, en el trópico de Cochabamba. Y acá tenemos los indicadores, tipos de zonas. Lo que tienen que acordarse acá, les había dicho, comparen papas con cebollas. La razón es una comparación entre papas y cebollas. ¿Por qué digo papas y cebollas? En que compara dos cantidades de naturaleza distinta. Sí, compara dos cantidades de naturaleza distinta en donde el numerador no es parte del denominador. No es parte del denominador, el numerador. Sí, porque en el numerador están papas y en el denominador están cebollas. Las papas no son partes de las cebollas, las papas son papas y las cebollas son cebollas, ¿no ve? Esa es, digamos, una forma
que yo utilizo para que se acuerden los estudiantes. ¿Qué características tiene este indicador? Ya hemos mencionado, numerador no es parte del denominador, por eso es bueno tener en cuenta para construir los indicadores, hacer un listado de todos los datos y luego analizar este dato es parte de este o no es. Y si no es, puedes calcular ahí una razón. Ya había indicado las constantes que puedes utilizar, 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Y los valores pueden ir entre 0 y el infinito. No hay límites. No hay límites. Entonces puede ser una constante de 1000. Perdón, de 1. Hay un médico por una licenciada. Puede ser 10, un médico por 10 licenciados. Puede ser 100, un médico por 100 habitantes. Puede ser 1000, un médico por 1000 habitantes. Puede ser 10.000, una licenciada por 100.000 habitantes. Entonces, estamos comparando dos cosas distintas, personal de salud con población. Veremos ahora los usos principales de las razones. Como les decía, es para comparar. Comparar cebollas con papas, les decía. Acá puedes comparar EDA con IRA, desnutrición crónica con desnutrición aguda. Puedes comparar dos eventos distintos. Acá puedes comparar eventos, el mismo evento, pero en tiempos distintos. Ya les había dicho de que la variable como indicador puede variar en la misma persona, en la misma población, en tiempos distintos. Puedes comparar también recursos, pero básicamente es comparación lo que te muestra la razón. La proporción. La proporción sirve, utilizando el ejemplo anterior, es comparar papas con papas. Es decir, las papas son una papa es el del total de papas, ¿no? Entonces, proporción no es más que eso, papa con papa. En el sentido de que el numerador, en el caso de la proporción, es parte de un denominador, es parte de este total. Entonces, si esto es parte de esto, quiere decir que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Como decir, estudiantes, varones, total estudiantes. ¿Por qué? El estudiante varón es un estudiante. La constante, como ya les había indicado, siempre va a ser 100. Siempre va a ser 100. No va a ser 1, ni 10, ni 1000. Siempre va a ser 100. ¿Qué características tiene? Ya habíamos dicho, el numerador es parte del denominador, porque el numerador es una parte y el denominador es el total. No se olvide. Entonces, por eso es bueno construir una tablita antes de comenzar a construir los indicadores y ver, a ver, ¿este número es parte de un total o no es parte de un total? Si es parte de un total, te permite calcular proporción. La constante ya hemos indicado, siempre es 100. Y los valores van a ir entre 0 y 100. No puede haber en una razón, en una proporción bien construida, un valor mayor a 100. Si sale mayor de 100, algo está pasando. O no es una proporción realmente, o el denominador ya no está incluyendo a algunos elementos del numerador. Puede estar pasando eso. Entonces, ¿cuándo nos va a dar 0 la proporción? Cuando el fenómeno no existe. Supongamos que en este momento no hay ningún estudiante con COVID-19 en el curso, en epidemiología básica, entonces la proporción de estudiantes enfermos con COVID va a ser 0, porque no hay ninguno. ¿No? Este fenómeno del COVID no existe en los estudiantes. Pero, ¿qué pasaría si todos los estudiantes están enfermos con COVID? Entonces, en ese caso nos va a salir 100, porque todos presentan el fenómeno, todos presentan COVID, ¿no ve? Entonces el resultado va a ser 100, pero no puede salir, como en muchas veces veo, 180%. Sí te muestran, ¿no ve? 180% te muestran el resultado. Y todavía lo muestran con orgullo. Tenemos una cobertura de 180%, ¿no? En la tele, cuando yo recibo ahí algunos directores de hospitales, jefas de enfermeras, me traen esos datos. ¿Qué les digo yo? Vaya y revise su indicador, doctor. Un indicador no puede pasar, un indicador tipo proporción no puede pasar de 100.
No, pero doctor, es que hemos trabajado mucho, es que este es el resultado, es la muestra de nuestro trabajo y usted no quiere reconocer nuestro trabajo. No es que no quiere reconocer su trabajo, lo que no quiero reconocer es algo que no existe. No puede haber un indicador tipo proporción que pase el 100%. A ver, yo les planteo una pregunta. ¿Será que yo puedo decir que el 180% de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera ha aprobado? ¿Puedo decir así o no puedo decir? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Obviamente no se puede hablar así. Yo creo que más bien uno habla figurativamente cuando, digamos, tienes que dar tu, digamos, en este caso del estudio, ¿no? Tienes que estudiar el 110%, o sea, es como una forma figurativa de hablar, pero en realidad eso no existe, ¿no? Claro, es una forma figurativa, pero en informes así técnicos, oficiales, serios, es donde se muestra esto. Por eso yo digo, no está bien. A ver, les planteo una pregunta. ¿En qué situaciones podrá salir un valor como 180%, 150, más de 100? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuándo podrá salir un valor más de 100? ¿Qué se les ocurre? Hablando del